anterior población, bueno, no era nuevo, era el tema de la reforma fiscal. Vamos a que todos escuchamos eso cada año por lo menos, ¿no? Aquí la estrategia del desarrollo estabilizador también fue tratar de no gravar tanto el capital, digamos, con la idea pues, de que había que darle incentivos, ¿no? Para que generara recursos. Pero si se quería un sistema fiscal más fuerte, había que gravar a ese capital. Entonces, eso es algo que se intenta hacia el 72 y no prospera. Y eso hace que el Estado entonces no tenga tantos recursos. O sea, si bien es cierto que el Estado mexicano desde los años 20 hasta los 70 diversificó sus ingresos, por ejemplo, introduce el impuesto sobre la renta, que es un impuesto que antes no existía, no logra realmente gravar con fuerza a los grupos de mayor ingreso, ¿sí? Entonces, se tiene la estrategia de aumentar el desarrollo y compartirlo, ¿no? Pero no hay una guía para lograrlo. Ahora, si a eso le sumamos el efecto del populismo económico, pues también tenemos un aspecto más complicado. ¿Por qué? Porque a partir de Echeverría lo que se intenta es justamente captar a estos grupos heterogéneos que habían manifestado su desacuerdo en el movimiento de 1968. Una manera de hacerlo fue, por ejemplo, extender las oportunidades de educación, ¿no? Tratar de ampliar también las oportunidades de empleo dentro del gobierno. Es una etapa en la que empieza a generarse, por ejemplo, una gran cantidad de empresas paraestatales, ¿no? Y todo eso genera gastos, ¿no? Y al mismo tiempo eso generó para el régimen de Echeverría una creciente oposición por parte de los empresarios, ¿no? Es decir, hubo muchas tensiones entre Echeverría y los inversionistas. De hecho, aquí, bueno, en 70, por ejemplo, pueden ver que el déficit interno, es decir, de las finanzas públicas en cuanto a ingresos e egresos, fue de más 3.5% del Producto Interno Bruto, y para 1976 ese déficit ya fue del 8%, ¿sí? Es decir, que el gobierno tuvo que irse endeudando de manera creciente. Y esto se explica por el hecho de que también los inversionistas, al entrar en tensión con el gobierno, empiezan a reducir su papel de inversionistas, ¿sí? Es decir, hay, por ejemplo, muchas huelgas y los empresarios culpan a Echeverría, digamos, de estar fomentando que haya huelgas, ¿no? Entonces, el sindicalismo, y es también en esta época cuando surgen grupos radicales a raíz del movimiento de 1968, que, por ejemplo, acaban en el secuestro de Garzazada, ¿no? Entonces, también hay una oposición de los empresarios en ese sentido. Bueno, eso complica más las cosas para el Estado. Si ustedes ven aquí, hay una disminución. La parte de arriba, los cuadros negros, son la inversión privada, los niveles de inversión privada como porcentaje del Producto Interno Bruto, y la inversión gubernamental, ¿no? Entonces, poco a poco la inversión privada va decreciendo y la inversión gubernamental va aumentando, ¿sí? Eso significa que el Estado como que asume más la tarea de pagar los costos, digamos, de todas las obras económicas que plantea llevar a cabo, ¿no? Ahora, en cuanto a los factores externos, aquí también va a haber una conjunción, es decir, no solo es que haya una estabilidad interna que es indudablemente la haría, sino que empieza a haber un cambio de circunstancias. El contexto que había favorecido, que había permitido que el desarrollo estabilizador se diera, fue un contexto internacional también muy estable. Es decir, prácticamente es la época de auge del siglo XX a nivel internacional en términos económicos. Y esa época de auge va a terminar hacia 1971, porque Estados Unidos también se había sobreendeudado, había empezado a gastar muchísimo, y entonces eso lleva a que tenga que devaluar el dólar, ¿no? En 71, una crisis financiera que se junta con una crisis energética, ¿no? La primera crisis energética en la que los países de la OPEP dicen, bueno, nosotros vamos a acortar la producción porque queremos precios más altos para nuestro producto, y ya para ese momento buena parte de la economía mundial funcionaba a partir del petróleo, ¿no? Entonces, eso en principio para México, va a tener cierta consecuencia positiva, pero de entrada no, porque para este momento, y eso es algo que también a veces no
no pensamos, México no era un gran exportador de petróleo. O sea, después de la expropiación petrolera de 1938, realmente el petróleo, claro, se sigue produciendo, pero se consume para México. De hecho, uno de los puntos que permitió que se diera el desarrollo estabilizador fue que ese petróleo se usó para el desarrollo interno, lo mismo que el desarrollo de la infraestructura eléctrica, que también sirvió al desarrollo estabilizador. Entonces, cuando viene la primera crisis energética, México era un importador de productos de petróleo, lo cual significa que en corto plazo pues tuvo que pagar un costo más alto por esos productos. Y además se presentó, digamos, una oferta muy tentadora y que, bueno, México tomó con consecuencias bastante nocivas a largo plazo. Y fue el hecho de que con la crisis energética de 1923 que ocurrió, de 1973, perdón, los países de Medio Oriente, que se beneficiaron por el aumento de los precios, empezaron a acumular muchos recursos, tantos recursos que no los podían usar en sus propios países. Muchos países eran, digamos, poblacionalmente hablando, poco importantes. Y entonces, ¿qué hicieron? Sacaron esos recursos y los metieron, sobre todo en los mercados europeos, para hacer préstamos. Entonces, empezó a haber mucha facilidad de préstamos muy baratos, muy, muy baratos. Entonces, eso fue demasiado tentador, ¿no? En un momento en el que el gobierno estaba teniendo problemas para que los inversionistas de casa pusieran dinero, se presentaba esta oferta de poder contratar préstamos muy accesibles a un costo muy bajo y se tomaron, ¿sí? Entonces, bueno, eso también hizo que, bueno, que la crisis se fuera cocinando, digamos. Finalmente la crisis va a estallar en septiembre de 1976, cuando viene la devaluación, ¿sí? Va a ser una devaluación, digamos, por partes, pero a final de cuentas va a acabar siendo una devaluación del 100%, ¿no? Entonces, ese mítico 12.50 que se había mantenido por tanto tiempo, pues se desmorona, ¿no? Y bueno, con ello se desmoronan otras cosas, digamos, la intención de la devaluación en principio por parte del gobierno de Echeverría era promover las exportaciones mexicanas, es decir, si el peso vale poco a nivel internacional, pues entonces las mercancías mexicanas se vuelven más atractivas, ¿no? Para los otros países porque les cuestan menos. Entonces la idea era que México pudiera vender más y que fuera más competitivo, porque ya para este momento además las exportaciones no solo eran las agropecuarias, sino que desde finales de los años 60 se había adoptado la estrategia de impulsar las maquilas, ¿no? Toda esta parte fronteriza de las maquilas, pues es justo en este momento cuando empieza a despuntar y a dar algunos resultados. Entonces la idea del gobierno era promover la competitividad y mediante el aumento de las exportaciones, pues obtener más recursos para el financiamiento del Estado, ¿no? Ese era, digamos, el plan. Bueno, obstáculos para que eso se diera. Primero, la desaceleración económica que se había dado a nivel interno hacía difícil aumentar el ritmo de exportaciones. O sea, incluso si la demanda de las exportaciones aumentaba, México no tenía la capacidad de duplicar sus exportaciones porque le pidieran el doble de exportaciones. No podía hacerlo. Eso por un lado. Por otra parte, de manera paralela a la devaluación se pone un impuesto sobre las exportaciones para tratar de obtener más recursos supuestamente de esta coyuntura favorable. Entonces los exportadores también ven negativamente eso y no exportan más, ¿no? Es decir, les están quitando más dinero del que les quitaban antes, entonces eso tampoco funciona. Luego, otro de los supuestos de esta medida era que la empresa privada también iba a reaccionar, pero para este momento, cuando se da el problema, pues la empresa privada ya estaba, digamos, de pleito frontal con el gobierno de Echeverría, ¿sí? Entonces no iba a haber una cooperación fácil y lo que estaban tratando más bien estos empresarios pues era de salvar sus propios intereses en un momento de crisis, porque vaya, después de haber tenido este tipo de cambio estable, de repente ya cambiaban, ¿no? Entonces eso genera mucha incertidumbre, ¿no? Entre los inversionistas y al mismo tiempo el gobierno estaba atado